Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Herbert Cuba García, ¿no? Médico especialista en política de salud pública y también analista en temas políticos. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba. Como siempre, gracias por atender esta comunicación en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Permítame en primer lugar expresarle las sentidas condolencias a nombre de todo el equipo de RCR, Red de Comunicación Regional, por la desaparición de su señora madre. Muy agradecido, señor José Hernández. Es un momento difícil para para mi vida, y creo que en una misma circunstancia para muchos que sufren ese penoso trance de despedirse de una madre, pero sí con la conciencia tranquila que ha muerto en casa, en una muerte digna, eh, abrazado de sus familiares y ha tenido una calidad de vida hasta el último momento. Siempre es doloroso, pero creo que se ha despedido de todos nosotros con la mayor hidalguía. Gracias por ese sentimiento de pésame, señor José Hernández. Y lo reiteramos, doctor Herbert Cuba. Hablemos ahora de los temas a los que hemos convocado. En unos instantes vamos a hablar sobre el tema de su última columna, ¿no? El modelo de salud y las enfermedades congénitas que no se han atendido. Pero antes echemos un repaso, como siempre lo hacemos semana a semana, ¿no? ¿Cómo está mirando el panorama, ¿no? Ahora estamos ya con el tema de los audios y seguimos con la constante desestabilidad política, social, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir, ciertamente? No le pido una bola de cristal, pero por lo menos una apreciación, ¿no? Creo que primero hay que ver en qué momento de la crisis nos encontramos, y creo que la crisis que atraviesa el país es una crisis aún de equilibrio estratégico entre los dos poderes del Estado y también con la ciudadanía. Hay una especie de tregua social y una tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre tiempo, como es natural, hay algunos aspectos operativos a favor y en contra de ambos lados que permite de alguna manera ver alguna ruta que rompa ese equilibrio que existe. Y digo equilibrio porque se ha demostrado que en el momento de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional ha habido un amplio consenso para ello, ha habido en las votaciones más de 98 votos dentro del Congreso, y eso ha requerido, como es natural, un enorme esfuerzo de concertación entre la derecha y la izquierda en el país y los grupos de centro. Por eso es que han logrado esa elección. Igual ahora existe el tema de la vicepresidenta de la República, que finalmente, al margen de si hay o no infracción, al margen de eso, porque puede eso dilatarse y verse en el futuro, sin embargo, ahí vamos a ver una segunda forma de consensos que se puedan lograr, y parece ser que esos consensos existen para poder inhabilitar a la vicepresidenta del país en el Congreso de la República. Estos dos temas, sin embargo, generan también otro problema adicional. Todas estas denuncias policiales que existen, denuncias de la Fiscalía, en el sentido de esta organización ligada de alguna manera al presidente, porque le atañe en algunos aspectos, que podrían llevar en el futuro al Congreso de la República a hacer algún proceso de investigación. De hecho, ya se han presentado algunas iniciativas. Sin embargo, esto va a requerir también un consenso en las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso de la República, y quizá atizadas por la movilización social. Aquí la idea de cómo se presenta esta crisis tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno pueda lograr estos consensos para manejar el país. Es cierto que actualmente existe incomodidad por un gran sector de la población que señala todos los inconvenientes que existe en la forma en que el gobierno enfrenta la crisis energética, la crisis de hambre, los servicios públicos, etcétera. Sin embargo, eso hubiese sido peor, ¿no?, si es que el Congreso de la República no hubiera hecho todo un proceso de fiscalización como lo viene haciendo. Por eso es que un país polarizado, los dos polos se oponen al otro polo. Por eso es que
la popularidad de un lado y del otro lado son altas. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta que en una situación como el que estamos de equilibrio estratégico, lo más probable es que quien maneje mejor las fichas, como se dice, o las contradicciones internas de cada grupo, es el que va a tener mejores resultados. Por el lado del gobierno, naturalmente, siempre hay un ánimo de confrontación. Ayer lo hemos escuchado, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros en la sesión descentralizada en Amazonas, nuevamente, ¿no? Lanzar, o sea, ataques, ¿no?, a la oposición política, ¿no?, a la decisión que adoptó el Congreso recientemente con la censura de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ¿no? O sea, el gobierno tiene una agenda ya casi marcada, ¿no? No se está saliendo de ese rumbo de la confrontación, ¿no? Y el Ejecutivo y el Legislativo hace lo propio, ¿no? Pero yo le ponía hace unos instantes la pregunta respecto a los audios, ¿no? Genera un malestar en la población. Probablemente esto pueda traducirse en cifra más, cifra menos en las próximas encuestas. Pero no hay una respuesta, si se quiere, masificada, masiva de la parte de la población, ¿no? Entonces, parece que nos hemos acostumbrado ya a vivir en estas situaciones así de vaivenes, de incertidumbre, de crisis permanente, ¿no? A eso yo le llamo el equilibrio estratégico. ¿Ya? No hay nada que desencadene un hecho importante en ambos lados. Es más, la movilización de la población, que debería ser un hecho también que gatille cualquier posición en cualquiera de los lados, también está ausente o está en una posibilidad pequeña, digamos, no tan determinante para que esto pueda suceder. Por otro lado, el Congreso ha comprendido que muchas de las bravatas que hace el Poder Ejecutivo son con la única afán de poder forzar una censura al presidente del Consejo de Ministros, con la finalidad de que se pierda la primera bala de plata, como se ha llamado, y pueda tener mayores facilidades el presidente para disolver el Congreso. Eso ya lo ha comprendido y por lo tanto lo que han hecho, por ejemplo, durante esta semana ha sido la censura de la ministra de Trabajo, que sin mayor atenuantes, ni siquiera ya de posibilidad de mayor debate se ha producido. Por eso creo que ya en el Congreso de la República se ha configurado una adecuada articulación de fuerzas que permita precisamente este equilibrio, un equilibrio que debería traducirse en el futuro con una mejora de nuestros... ayer ha salido la norma de la selección de los diplomáticos de confianza, que va a permitir también rediseñar de alguna manera nuestra política exterior. Por otro lado, también está a puertas la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para la Fiscalía. Es probable y sería deseable que la nueva presidente o presidente de la Fiscalía sea pues una persona que no esté imbuida en este conflicto, ¿no? Que con una autonomía que le permite ejercer adecuadamente sus funciones. Y por otro lado también estamos a puertas de la elección de la Defensoría del Pueblo, que también ahí hay, como es natural, los sectores que progresivamente van perdiendo el poder, que estuvieron en los últimos 20 años dirigiendo esas instituciones, muchas críticas al proceso. Sin embargo, lo importante es que eso se lleve a cabo y que en el mes de junio tengamos un nuevo defensor o defensora del pueblo, tengamos ya la Fiscalía con su totalidad de miembros y en funciones, y por otro lado, tengamos mejores embajadores designados por confianza, de tal manera que a nivel nacional e internacional nuestros sistemas de representación y de justicia internamente mejoren la relación y el equilibrio de poderes que ya ha empezado a plasmarse en el Congreso. Permítame abordarle otro tema, doctor, ya que está referido a su reciente artículo en el portal de opinión El Montonero, ¿no? El modelo de salud y las enfermedades congénitas, ¿no? Donde usted señala con suma precisión que están excluidas las enfermedades, lesiones o defectos congénitos. Naturalmente estamos en medio de una pandemia, ¿no? Pero tampoco se puede dejar al margen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Mire, lo que ocurre es que cuando se dio las leyes estas
del modelo de salud que el Perú tiene, que es el que tiene que cambiar definitivamente para poder mejorar la situación de los peruanos. La pandemia ha demostrado que el modelo que tenemos no ha funcionado, y como todo el mundo lo reconoce, se abandonó el primer nivel de atención en el país, y por lo tanto los centros de salud y las postas no funcionaron en momentos más difíciles, y nosotros lo reclamamos de aquí, usted recordará eso. Reclamábamos el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario. En ese modelo, diseñado en su momento, lo que se priorizó es la atención curativa, y se preocupaba mucho de que haya un sistema de separación de funciones de un ente que financie y un ente que realice el servicio o preste el servicio. Y el que financiaba era una caja de dinero que lo que hacía era comprar las atenciones que brindaban los hospitales. En ese modelo que se creó en su momento, pensaban que iban a mejorar la competencia entre actores que prestan el servicio, sin darse cuenta que los actores que prestan el servicio en el Perú son muy poquitos. Son tan pocos que prácticamente la prestación ya no habría competencia si no había designación a dedo, sin darse cuenta que todavía el Perú adolece de un sistema de interoperatividad informática, de tal manera que no es posible todavía poder hacer que los mismos hospitales, las clínicas y las instituciones de salud en general tengan un mismo código, un mismo programa para poder articular sus atenciones entre ellos, sin darse cuenta que todavía no tenemos un sistema contable de todo el sistema de salud en el país, y de tal manera que permita pues agrupar diagnósticos, porque una cosa es un diagnóstico, otra cosa es diagnóstico más complicación del diagnóstico, y así sucesivamente. Por ejemplo, una apendicitis cataral, una apendicitis aguda, supurada y con una peritonitis, son nombres distintos, y esto tiene que ser agrupados en diagnósticos. Esto tendría que generar un tarifario, y este tarifario tendría que ser universal para todos, y esto debería generar una factura electrónica, y así sucesivamente una serie de requisitos para poder implementar esto. Como esto no había y no hay todavía, lo que se ha hecho es que existe un mercantilismo, es decir, que los que están en las instituciones públicas, sobre todo en estas instituciones que administran el dinero, pueden comprar directamente a discreción, en modo discrecional, a los establecimientos, de tal manera que el Perú ha incrementado enormemente el gasto en salud, pero eso no se ha visto traducido en mejora de las atenciones o de los servicios que reciben los ciudadanos. Y esto con la prioridad de solo el tema curativo, y se dejó de lado, de alguna manera, se soslayó, digamos, para hacerlo un poco más elegante, se soslayó el tema del primer nivel de atención, los centros y puestos de salud. En esa circunstancia, lo que hizo el gobierno fue, como tenía que gastar y reembolsar el dinero, se tuvo que priorizar por ley aquellas cosas que se pagaban que eran más frecuentes y comunes. Y en este caso, el caso de las enfermedades congénitas, son enfermedades muy caras, son las denominadas de alto costo, porque requieren, dependiendo de cada una de las malformaciones congénitas, requieren grandes inversiones. Por presión de los propios pacientes, de los usuarios, en alguna medida, en algunas de ellas se ha logrado ya financiar. Por ejemplo, los niñitos que nacen con ano imperforado, por ejemplo, ya los operan en los hospitales, u otras cirugías por presión, digamos, de la población. Pero eso no es como un derecho, digamos, es como para la población, porque la ley dice que esto será de modo progresivo. Y lo que yo comento en el artículo es que, con ocasión de la venida al Perú de un médico renombrado, filántropo, que ha apoyado muchísimo al Perú en la operación del labio fisurado y el paladar hendido, aquello que se conoce vulgarmente como el labio leporino, en esos casos esta fundación vino al Perú y ha operado miles de niños, llenando un vacío que no cumple el Estado, y un vacío de una cirugía en la cara que genera pues un estigma, ¿no? Cuando la gente ve ese labio leporino en la población, como que no puede hablar bien, no puede comer bien,
estéticamente no es adecuado, etcétera, de una cirugía que se puede hacer y que queda muy bien. Y sobre todo en la niñez, de tal manera que eso no genere secuelas hacia el futuro. Sin embargo, esta fundación ha venido y cada vez que se agrupaban pacientes, se hacían las cirugías, y lo que he hecho en este caso, que motiva el comentario, es una nota de prensa que emitió Salud, que esta fundación había operado en el último periodo 45 personas y que pensaban abrir un centro de para operar este tipo de pacientes en la ciudad de Trujillo. Por eso es que, a raíz de esto es que se hace, no solamente se resalta el hecho de la fundación y el agradecimiento que tenemos al doctor Osama, que es un médico de los Estados Unidos, sino sobre todo se llama la atención para que el gobierno proponga una modificación legislativa para que esta ley marco de aseguramiento y las leyes de creación tanto de salud como de modernización de la seguridad social y de las otras instituciones que tienen que ver con salud, como son las Fuerzas Armadas y policiales, puedan incorporar de una vez en modo integral este tipo de enfermedades. Bien, ojalá que eso se cumpla, ¿no? Porque como usted bien lo señala y también lo enfatiza en el artículo, ¿no? O sea, tenemos una normatividad, lo cierto es que hacerla cumplir, de eso se trata, ¿no? Y no solamente para estos casos, sino también para otros casos que han sido ciertamente descuidados, ¿no? Deberíamos alinear los derechos humanos, los criterios de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los derechos a la salud. Claro. Para eso debería haber, la Defensoría del Pueblo debería ser expedita, ¿no? Porque en realidad estos son temas de derechos humanos, porque estos derechos tiene el ser humano desde el momento de la concepción. Por lo tanto, esto debería ser inmediato. Deberían activarse mecanismos para que el Estado cumpla con entregar esto. Lo que sucede es que al final se crean comisiones por el tema de los costos, y aquí podríamos conversar una hora sobre el tema, los llamados umbrales, que son costos que llegas a un umbral, el Estado te paga, subes otro umbral, el Estado dice que ya no puedo pagarte, sino que hay que ver el costo de efectividad de hacerlo, y así sucesivamente entran estos pacientes y otros más, que hay una lista de las enfermedades raras y huérfanos, los enfermedades con cáncer, etcétera, entran en toda una lista de unos vericuetos administrativos, burocráticos, que hace que finalmente, en algunos casos, inclusive los pacientes mueren antes que le resuelvan su petición. Por eso es que es importante que estos criterios que son de derechos humanos se cumplan de una vez, porque el tiempo en la salud, el tiempo cuando hay una enfermedad, juega un rol en contra muy importante. Hay que remarcar también, y en esto quiero expresar, un poco saliendo al margen del artículo, que esta semana he visitado el Hospital Goyeneche de Arequipa y quiero expresar mi tremendo sufrimiento, porque yo soy arequipeño, de la forma en que hemos encontrado ese hospital, un hospital emblemático, un hospital que resuelve los problemas de la población más pobre del país. Es el hospital de los pobres de Arequipa, que está en un abandono extraordinario. Algo tiene que hacer el gobierno para mejorar esa situación. Un conflicto interno terrible, inestabilidad en la designación de directores que duran 2 meses y falta de presupuesto, juntan leña para calentar el agua para poder bañar a los pacientes. Eso en siglo XXI en el centro de la propia ciudad de Arequipa. Se nota claramente que es un hospital abandonado y la población de Arequipa con justa razón se ha solidarizado con aquellos trabajadores y médicos que vienen solicitando que se mejore esa situación. Los medios de comunicación de allá han relatado extensamente el tema y espero que el gobierno resuelva de una vez ese asunto. Doctor, lo comprometo para conversar sobre este tema exclusivo del tema del Hospital Goyeneche en Arequipa el día martes a las 9:15. Me interesa conversar de manera puntual, porque nosotros conocemos las limitaciones, todos los problemas que tienen, y qué bien que usted haya realizado una visita y conozca de cerca cuáles son los problemas. Lo comprometo el día martes 9:15 para establecer una comunicación para ahondar en este tema, ¿no? En realidad, usted lo dice, no es posible que para calentar agua tengan que utilizar leña, ¿no? La vez pasada
si no me equivoco, también hicieron en plena pandemia, o antes de la pandemia, tuvieron que realizar una rifa, ¿no? Para comprar un tomógrafo o algo así, ¿no? Entonces, no puede ser en realidad. Es algo increíble del abandono que tiene es. el gobierno con las regiones. Eso creo, yo le agradezco por ese tema y espero que durante la semana usted también pueda hacer algún reportaje sobre Así es. Arequipa y lo complementamos con mi intervención el día martes. Yo le agradezco Ok. muchísimo Yo le sobre el agradezco. tema. Muy amable, gracias.